Quincy Tottenham se paseó por la recepción del Hotel Moon Harbor, deteniéndose ante un jarrón de peonías blancas. Una flor estaba fuera de lugar. La corrigió moviéndola 1 milímetro hacia la izquierda, solo que ahora parecía perfecta. Su pequeño hotel de 18 habitaciones en St. Cloud no era el más grande de la ciudad, pero sin duda era el más elegante. Un edificio victoriano con buhardillas y ventanales, que ella había convertido en un lugar al que los huéspedes volvían una y otra vez. Un servicio perfecto, limpieza perfecta, el ambiente perfecto. Quincy se tocó los pendientes de perlas, la única joya que llevaba entre semana. Su austero traje azul marino y su pelo rubio claro, pulcramente peinado, irradiaban una discreta elegancia. «Buenos días, señorita Tottenham», la llamó la recepcionista, Esma, que siempre llamaba a Quincy por su nombre de soltera, incluso 6 años después de casarse. «Buenos días, Esma. ¿Se ha marchado ya la pareja de la habitación 14? Sí, hace 15 minutos. Han dejado una nota de agradecimiento». Quincy asintió, aceptando el papel doblado. Lo leyó más tarde, como hacía siempre. Guardaba esas notas en una caja especial en su despacho. Pequeños recordatorios de que su trabajo importaba. «Ha llamado Peregrine», añadió Esma, con una ligera mueca de dolor. «Dijo que llegaría tarde y que no vendría hasta la hora de comer». Quincy ignoró la ligera desaprobación en la voz de la recepcionista. El personal del hotel, especialmente los que habían trabajado aquí desde la época de la abuela de Quincy, miraban a Peregrine Larkspur con frialdad contenida. Era un forastero que había invadido su pequeña familia. «Gracias, Esma», respondió Quincy, y se dirigió a su estudio. Se sentó en el escritorio antiguo que había recibido con el hotel. Su abuela, Cordelia Tottenham, había pasado miles de horas en aquel escritorio dirigiendo Moon Harbor. A veces Quincy tenía la impresión de sentir la presencia de su abuela, su férrea voluntad y su carácter inflexible transmitidos a su nieta. Encendió el ordenador y comprobó las reservas para el mes siguiente. El 88% de ocupación era excelente para la temporada baja. Pasó a los informes financieros. Algo le llamó la atención en las cifras de los pagos a proveedores. La cantidad pagada a la empresa que suministraba textiles al hotel había aumentado un 20% respecto al trimestre anterior. Quincy frunció el ceño. No habían encargado nada nuevo. Llamaron a la puerta del despacho. «Adelante». Quincy cerró rápidamente la hoja de cálculo. Peregrine Larkspur, su marido, entró en el despacho. 1,80 m de estatura, pelo oscuro con vetas grises en las sienes, ojos grises y una leve sonrisa que solía acelerarle el corazón. Ahora había algo en esa sonrisa que le parecía falso. «Llegas pronto», comentó Quincy. «Esma dijo que no llegarías hasta la hora de comer». La reunión terminó antes de lo que esperaba. Peregrine se acercó y le besó la mejilla. Olía a colonia cara y a algo más, sutil pero inquietante. «¿Qué estudias tanto?» «El informe financiero trimestral». «Hay discrepancias». Peregrine se sentó frente a ella y se encogió de hombros con una despreocupación que parecía ligeramente artificiosa. «Probablemente sea un error de cálculo. Puedo echarle un vistazo». «Ya he pedido los detalles», respondió Quincy, observando su reacción. Una ligera tensión parpadeó en la comisura de sus labios, pero desapareció. «Como quieras, cariño. No quería que perdieras el tiempo con esto». Quincy conocía a su marido desde hacía 8 años. Casados desde hacía 6. Peregrine Larkspur, antiguo asesor financiero de una gran empresa, había llegado a su vida cuando ella acababa de empezar a llevar Moon Harbor a la prosperidad. Era seguro de sí mismo, encantador, y su experiencia en el sector financiero había resultado inestimable para el floreciente negocio. Ahora se ocupaba de la parte financiera de la gestión del hotel. Y algo había cambiado. Quincy no sabría decir con exactitud cuándo había empezado. Tal vez hacía 6 meses, tal vez antes. Pero su marido estaba diferente, distante, distraído, reservado. «Asher Willoughby se preguntaba si venderías el hotel», dijo Peregrine despreocupadamente, hojeando los papeles de su escritorio. Quincy levantó la vista bruscamente. «¿Qué?» No pudo ocultar su sorpresa. «¿Asher Willoughby? ¿El dueño del Grand Plaza?» «Sí, me lo encontré ayer en la Cámara de Comercio. Me sugirió que habláramos de un posible acuerdo». «El hotel no está en venta», replicó Quincy. «Nunca». Peregrine levantó las manos en un gesto conciliador. «Eso es lo que le dije. Pero ya conoces a Willoughby.
Siempre está buscando formas de expandir su imperio. Quincy miró atentamente a su marido. Moon Harbor no era solo un negocio, era el legado de su familia, salvado por ella de la ruina. Peregrine lo sabía muy bien. ¿Por qué hablaba siquiera de venderlo? Tengo que comprobar el número 5, dijo, levantándose de la mesa. Se supone que allí están cambiando las cañerías. Era mentira. No habían cambiado ninguna tubería, pero necesitaba tiempo para pensar. Por cierto, he oído que este trimestre hemos tenido unos ingresos récord, añadió Peregrine cuando ella ya estaba en la puerta. Has hecho un gran trabajo, Quincy. Ella asintió sin volverse. En el pasillo, Quincy se detuvo, apoyándose en la pared. Algo estaba ocurriendo en su hotel, en su vida. Podía olerlo tan claramente como el aroma de las peonías frescas del vestíbulo. Quincy llegó a la escalera de caracol y subió a la primera planta, donde se encontraban las habitaciones más caras del hotel. La doncella Tilda la saludó con una inclinación de cabeza. Señora Larkspur, las habitaciones 7 y 8 están listas para los nuevos huéspedes. Gracias, Tilda. ¿Está todo como siempre? Perfecto, como a usted le gusta. Quincy entró en la habitación 7, que era su favorita. Papel pintado verde oscuro, muebles antiguos, ventanas panorámicas con vistas al parque de la ciudad. Se acercó a la ventana y tocó distraídamente las pesadas cortinas. ¿Estaba paranoica? Quizá el extraño comportamiento de Peregrine tenía una explicación sencilla. Quizá solo estaba cansado o preocupado por algo ajeno al hotel. El teléfono de su bolsillo vibró. Quincy lo alcanzó y vio un mensaje de su nueva contable, Talisa Winthrop. Señora Larkspur, tengo todo el papeleo de la transacción errónea listo. ¿Cuándo le vendría bien reunirse? Talisa solo llevaba 3 meses trabajando en Moon Harbor. Peregrine había insistido en contratarla, alegando que la anterior contable no daba abasto con la creciente carga de trabajo. Quincy reconoció que Talisa era competente. Una mujer joven y enérgica, con excelentes referencias y una mente analítica. Pero había algo sutilmente irritante en ella. Quizá un pintalabios demasiado brillante, o sus blusas demasiado ajustadas, o el tiempo que pasaba en el despacho de Peregrine. Reunámonos en mi despacho dentro de 1 hora, respondió Quincy. Al bajar al vestíbulo, vio a los nuevos huéspedes, una pareja de mediana edad, obviamente turistas a juzgar por sus maletas y guías. Esma los registró con su eficacia habitual. Bienvenidos a Moon Harbor, dijo Quincy automáticamente al acercarse al mostrador. Espero que su estancia sea agradable. Oh, usted debe de ser la anfitriona, exclamó la mujer. Nos han dicho que este hotel tiene una historia interesante. Sí, se construyó en 1896, contestó Quincy con una leve sonrisa. Mi bisabuela lo compró en 1927 y el hotel ha pertenecido a nuestra familia desde entonces. ¡Qué maravilla! Los negocios familiares son tan raros hoy en día. Quincy asintió y su mirada se deslizó hacia la esquina más alejada del vestíbulo, donde Peregrine hablaba por teléfono. Estaba de pie, de espaldas a ella, pero ella podía ver la línea tensa de sus hombros. Algo en su postura, la forma en que agachaba la cabeza y bajaba la voz, la hizo recelar interiormente. Si necesitan algo especial durante su estancia, no duden en ponerse en contacto conmigo personalmente. Quincy terminó de hablar a sus invitados y retrocedió hasta la mesita, fingiendo consultar las últimas revistas. Ahora no. No es un buen momento, le llegó la voz de Peregrine. Tenemos que ser pacientes. Sí, lo comprendo. Todo va según lo previsto. Confía en mí. Quincy cogió la revista y fingió hojearla. ¿Quién estaba al otro lado de la línea? ¿Cuál era el plan del que hablaban? Peregrine terminó la conversación y se volvió para verla. Por un segundo su rostro mostró preocupación, pero rápidamente la disimuló con una sonrisa. Inversores, explicó mientras se acercaba. Parece que no se calman con el nuevo proyecto. ¿Qué proyecto?, preguntó Quincy, intentando mantener la normalidad en su voz. ¿Recuerdas que te hablé de la idea de invertir en ese restaurante? Nada grande, solo una pequeña inversión. Peregrine no había hablado de ningún restaurante. Quincy estaba seguro de ello. No lo mencionaste, dijo con calma. ¿No? Pareció sorprendido. Lo siento, debo haberlo olvidado. Las últimas semanas han sido muy ajetreadas. Te daré todos los detalles esta noche. 1 hora más tarde, Quincy estaba sentado en su despacho frente a Talisa Winthrop.
La contable llevaba un vestido azul ajustado, el pelo oscuro recogido en una coleta alta y los labios pintados de un rojo intenso. He analizado todos los pagos a proveedores de los últimos 6 meses, dijo Talisa señalando una hoja de cálculo en la pantalla de su portátil. Y he encontrado algunas anomalías. Esta empresa, Azurite Textiles, nos factura un 20% más que los precios acordados por contrato. ¿Cómo es posible? Quincy frunció el ceño. Llevamos 3 años trabajando con ellos y nunca habíamos tenido ningún problema. Supongo que pensaron que no notaríamos el aumento. Talisa se encogió de hombros. Pasa mucho con los proveedores a largo plazo. Ya me he puesto en contacto con ellos y les he pedido explicaciones. Quincy miró los números, pero sus pensamientos estaban muy lejos. La extraña conversación telefónica de Peregrine, sus mentiras sobre el restaurante, esas inexplicables discrepancias financieras. Se estaba formando un cuadro inquietante. ¿Hay algo más que deba saber?, preguntó, mirando directamente a Talisa. La contable dudó un momento. No, ese es el único problema grave que he descubierto. Todo lo demás está bien. Pero Quincy percibió una sombra fugaz en sus ojos, un destello rápido y apenas perceptible de algo que podría llamarse culpa o miedo. De acuerdo, dijo Quincy. Sigue controlando la situación y manténme informado. Cuando Talisa se marchó, Quincy se reclinó en la silla y cerró los ojos. Siempre había sido observadora. Su abuela solía decir que tenía un ojo de diamante. Nada escapaba a la atención de la pequeña Quincy. Ahora mismo, esa cualidad le decía que algo malo estaba pasando en el hotel. Y de alguna manera, tanto su marido como la nueva contable estaban implicados. Abrió un cajón del escritorio y sacó una vieja fotografía enmarcada. Ella y su abuela contra el telón de fondo de Moon Harbor, tomada un año antes de la muerte de Cordelia. Recuerda, Quincy, le había dicho a menudo su abuela, en los negocios como en la vida, confía en tu intuición, pero comprueba los hechos. Quincy decidió que había llegado el momento de comprobar los hechos. Cajas de documentos ocupaban todo el suelo del despacho de Quincy. Viejos libros de contabilidad de Moon Harbor que había guardado cuidadosamente en el desván del hotel. Pasó la mano por la cubierta descolorida del más antiguo de ellos. El año 1927, cuando Cordelia Tottenham había pisado por primera vez el edificio como propietaria. Quincy releía a menudo los registros de su abuela. Reflejaban no solo la historia financiera del hotel, sino también el propio carácter de Cordelia. Firme, práctica, inflexible. Rechazado el pago aplazado de JM hoy. Los negocios son los negocios, aunque tu inquilino esté llorando, decía una de las notas. Había sido Cordelia quien había enseñado a Quincy todo lo que sabía sobre llevar un negocio. Sus padres murieron cuando la niña solo tenía 7 años, en un accidente de coche en una carretera resbaladiza a las afueras de la ciudad. Cordelia había acogido a su nieta con ella, en un pequeño piso encima del vestíbulo del hotel. La infancia de Quincy transcurrió entre los pasillos de Moon Harbor, entre el crujir de las sábanas y el tintineo de los cubiertos. Ya a los 13 años ayudaba a limpiar las habitaciones. A los 16 estaba en recepción y a los 22, con un título en gestión hotelera, se hizo cargo del hotel cuando la salud de su abuela empezó a flaquear. Cordelia murió 5 años después, dejando a su nieta el hotel, que para entonces apenas se mantenía a flote. El edificio necesitaba reparaciones importantes, el personal estaba desmoralizado y las deudas se acumulaban. Había hoteles nuevos en la ciudad, modernos, con interiores de diseño y spas. «Véndelo», le aconsejaron a Quincy unos conocidos. «Este edificio vale una fortuna, incluso en estas condiciones». Pero Quincy no podía traicionar la memoria de su abuela. Pidió un préstamo, contrató a los mejores profesionales y se replanteó por completo el concepto del hotel. Conservó el encanto victoriano del edificio, pero modernizó todos los sistemas. Creó un interior único y acorde con la época en cada habitación. Instaló comodidades de última generación, pero las disfrazó de antiguas. Contrató a un chef que creó un menú de productos locales para el restaurante del hotel. 3 años después, Moon Harbor renacía de sus cenizas como el ave fénix. Quincy pagó el préstamo antes de tiempo. El hotel recibió la máxima calificación y empezó a aparecer en prestigiosas clasificaciones turísticas. Convirtió un negocio poco rentable en una empresa próspera,
Todo ello antes de cumplir los 30. Y entonces Peregrine Larkspur había entrado en su vida. Quincy suspiró y cerró el viejo libro de contabilidad. Recordó su primer encuentro, el banquete de la Cámara de Comercio en el que ella recibía el premio al empresario del año. Peregrine se había acercado a ella con una copa de champán, alto, afable, con ese brillo especial en los ojos que hablaba de una inteligencia fuera de lo común. Enhorabuena, señorita Tottenham, dijo entonces. Admiro lo que ha hecho con Moonlight Harbor. Trabajaba como asesor financiero para Merrow Investment, una gran empresa que daba servicio a la mitad de las empresas de St. Cloud. Inteligente, ambicioso, encantador. Empezaron a salir, y Quincy sintió por primera vez que estaba con un hombre que no intentaba competir con su éxito, sino que estaba orgulloso de él. Un año y medio después se casaron. Una ceremonia de cámara en el jardín de Moon Harbor, con solo 20 invitados. Quincy era feliz. No solo había creado un negocio de éxito, sino que también había encontrado el amor. Sin embargo, solo un año después de la boda, las cosas empezaron a cambiar. Peregrine se volvió irritable. A menudo se retrasaba en el trabajo, dejó de compartir con ella los detalles de su día. Y entonces se produjo un escándalo en Merrow Investment. Varios clientes perdieron millones por operaciones arriesgadas, recomendadas por los asesores de la empresa. Peregrine se encontró en el centro de la tormenta. Solo daba consejos, se justificó ante Quincy. Nadie les obligó a poner todos los huevos en la misma cesta, pero su reputación quedó arruinada. La empresa le despidió para salvar la cara. Peregrine se encontró sin trabajo, con un historial crediticio manchado y un creciente resentimiento hacia el mundo. Quincy se ofreció a ayudarle a llevar el hotel. Al fin y al cabo, era financiero, y su experiencia podía serle útil. Peregrine aceptó la oferta, primero a regañadientes y luego con gran entusiasmo. Pronto se hizo cargo de la gestión financiera del Moon Harbor, lo que permitió a Quincy concentrarse en otros aspectos del negocio. Las cosas fueron bien durante unos años. Y entonces, ¿qué ocurrió? Quincy no podía precisar el momento exacto en que su matrimonio empezó a enfriarse. Quizás cuando dejaron de cenar juntos, o cuando sus conversaciones se limitaron a los negocios del hotel, o cuando se dio cuenta de que Peregrino la miraba fijamente, pensando en algo propio. Una llamada la sacó de su ensueño. Era un viejo amigo y abogado de la familia, Obadiah Crump. Quincy, qué bueno saber de ti. Su voz, como siempre, era más alta de lo necesario. ¿Cómo van las cosas en el mejor hotel de St. Cloud? Todo va bien, Obadiah. Gracias por devolverme la llamada. ¿Pasa algo? El abogado fue directo al grano. Rara vez llamas solo para charlar. Quincy vaciló. No sabía por qué había llamado. ¿Una corazonada? ¿Una corazonada? No, nada en particular. Solo quería aclarar una cuestión. Dime, si alguien quisiera comprar una participación en Moon Harbor, ¿sería posible? Sabes que no, dijo Obadiah sorprendido. Tu abuela hizo testamento para que el hotel sea 100% tuyo. No puedes vender una parte, solo toda la propiedad. Y aún así, hay cláusulas para preservar el carácter histórico del edificio. Cordelia era una mujer considerada. ¿Y Peregrine? ¿Tenía algún derecho sobre el hotel? Hubo una pausa en la línea. Quincy, ¿qué ocurre? La voz de Obadiah se puso seria. ¿Tienes problemas con Peregrino? No, no, solo aclaraba algunas cosas. Gracias por la información, Obadiah. Terminó la llamada y se reclinó en la silla. Así que Peregrino no podía hacerse con el control del hotel legalmente. Entonces, ¿qué estaba planeando? ¿Estaba planeando algo o su imaginación se había desbordado por el estrés y el cansancio? Quincy decidió que había llegado el momento de enfrentarse a otro problema. Talisa Winthrop. Hacía 3 meses, cuando su antiguo contable, Samuel, había dimitido abruptamente por motivos familiares, Peregrine había sugerido a Talisa casi de inmediato. Trabajaba en Merrow, había dicho entonces. Una de las pocas personas que me apoyó durante el escándalo. Ahora necesita un trabajo. Es una gran profesional, Quincy. Ella había aceptado, en parte por la persuasión de Peregrine y en parte porque Talisa había causado una gran impresión en la entrevista. Tenía una mente aguda, una buena educación y una admiración tan genuina por Moon Harbor
que Quincy se derritió. Pero ahora, mirando hacia atrás, veía señales de alarma. La frecuencia con que Talisa se había quedado en el despacho de Peregrine después de hora. Cómo se habían callado cuando Quincy entró en la habitación. Cómo a veces se miraban al otro lado de la mesa durante las reuniones generales. Quincy se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, en el patio del hotel, Peregrine y Talisa estaban sentados a la mesa de un café, demasiado juntos para ser simples colegas. Discutían animadamente sobre algo, mirando la pantalla de una tableta. De pronto, Peregrine cubrió la mano de Talisa con la suya, un gesto que podría haberse considerado amistoso, de no ser por la forma en que sus dedos se demoraban en la muñeca de ella. Quincy se apartó de la ventana, sintiendo que un nudo de amargura le subía a la garganta. Ya no tenía dudas. Su marido y el contable eran algo más que colegas. Pero, ¿qué significaba eso para el hotel? ¿Para su negocio? ¿Para el legado que le había confiado su abuela? Peregrine volvió tarde aquella noche. Quincy ya estaba en la cama con un libro, fingiendo leer. De hecho, estaba leyendo el mismo párrafo una y otra vez, incapaz de encontrarle sentido. Siento llegar tarde, dijo quitándose la corbata. Tenía que ultimar algunos detalles con los proveedores. ¿Con cuáles?, preguntó Quincy, sin levantar la vista de su libro. Con Azurita. Talisa encontró discrepancias en las facturas. ¿Recuerdas? Habló despreocupadamente, pero Quincy pudo notar la tensión en su voz. ¿Y qué resultó ser? Un fallo en su sistema. Prometieron arreglarlo y devolver el dinero pagado de más. Quincy asintió y tomó nota de que lo comprobaría por la mañana. ¿Qué tal el día?, preguntó Peregrine, sentándose en el borde de la cama. Intentó parecer interesado, pero Quincy lo conocía demasiado bien. Antes, al principio de su relación, había escuchado sus historias sobre el día con auténtica atención. Ahora era solo una pregunta de cortesía. Un día cualquiera, respondió ella. Lleno, nuevas reservas, pequeños problemas con el personal. Peregrine asintió y se dirigió al baño. Quincy oyó el sonido del agua y pensó en los separados que habían llegado a estar. Antes habían estado unidos no solo por el amor, sino por una pasión compartida por Moon Harbor. Peregrine compartía su visión, sus objetivos. A él le impresionaba su perspicacia para los negocios y a ella su experiencia financiera. ¿Qué había cambiado? ¿Era realmente la llegada de Talisa? ¿O los problemas habían empezado antes y Quincy no quería darse cuenta, inmersa en su trabajo? Cuando Peregrino regresó al dormitorio, ella ya fingía estar dormida. A la mañana siguiente, Quincy llegó al hotel antes de lo habitual. Quería revisar algunos papeles antes de que llegara el personal. En su despacho, abrió la base de datos de reservas y empezó a comprobar los registros de los últimos 6 meses. Algo le inquietaba, una vaga sospecha que no podía expresar con claridad. Se dio cuenta de la anomalía casi de inmediato. 15 reservas canceladas en el último mes. Una cifra inusualmente alta para el puerto de la Luna, donde las cancelaciones eran poco frecuentes debido a la estricta política de pago por adelantado. Quincy comprobó los nombres y la información de contacto de los huéspedes que habían cancelado. Todo parecía legítimo a primera vista, pero había algo extraño en esas cancelaciones. Llamó al servicio de asistencia del sistema de reservas. Hola, soy Quincy Larkspur de Moon Harbor. Necesito detalles sobre todas las reservas canceladas de los últimos 3 meses. Me interesan especialmente las direcciones IP desde las que se hicieron las cancelaciones. Una hora más tarde, recibió información que confirmaba sus sospechas. 12 de las 15 cancelaciones procedían de la misma dirección IP. Y también se dio cuenta de que todas esas cancelaciones correspondían a las habitaciones de hotel más caras y a fechas que ahora aparecían en el sistema como totalmente reservadas. Alguien estaba manipulando el sistema de reservas, creando una escasez artificial de habitaciones y cancelando reservas ficticias en el último minuto, cuando ya era demasiado tarde para que los huéspedes reales reservaran esas fechas. El hotel estaba perdiendo dinero. Quincy comprobó quién tenía acceso al sistema de reservas con derechos de administrador. Había 3 personas, ella, Peregrino y Talisa Winthrop. Se reclinó en su silla, intentando comprender la situación. ¿Por qué iba alguien a perjudicar deliberadamente el negocio del hotel? Si Peregrine estaba implicado en el plan, ¿cuáles eran sus motivos? Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por un golpe en la puerta.
En el umbral estaba Talisa, impecablemente vestida y maquillada como siempre. «Buenos días, señora Larkspur», dijo con una sonrisa. «No esperaba verla tan temprano». «Tenía mucho trabajo», respondió Quincy en tono neutro. «¿Qué te trae por aquí a estas horas, Talisa?» «Solo quería preparar unos documentos antes de la reunión. Peregrine dijo que discutiríais la posibilidad de ampliar la empresa». Quincy enarcó una ceja. «¿Expansión? ¿De qué estáis hablando?» Talisa parecía confusa. «De la compra del edificio de al lado. ¿Peregrine no te ha hablado de eso?» «Dijo que lo hablasteis la semana pasada». «No, no hablamos de ningún plan de expansión». La voz de Quincy era gélida. «Y cualquier decisión de ese tipo tendría que tomarla yo, no mi marido». Un rubor inundó las mejillas de Talisa. «Ya creía que lo sabías. Me disculpo por el malentendido». Se alejó apresuradamente, dejando a Quincy solo con más preguntas. ¿Qué estaba tramando Peregrine? ¿Por qué hablaba de planes de expansión con el contable y no con ella, la dueña del hotel? ¿Y qué significaba toda esta extraña manipulación financiera? Quincy podía sentir cómo crecía su ansiedad. Moon Harbor lo era todo para ella. No solo un negocio, sino un hogar, un recuerdo de su abuela y el trabajo de su vida. No podía permitir que nada amenazara el hotel. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Peregrine. «Llegaré tarde. Reunión importante con un posible inversor. No me esperes para cenar». Quincy dejó el teléfono sobre la mesa. ¿Qué inversor? ¿Para qué proyecto? ¿Y por qué Peregrine seguía ocultándole cosas? Abrió el cajón de su escritorio y sacó una fotografía. Ella y Peregrine el día de su boda, felices y enamorados, con Moon Harbor al fondo. Se quedó mirando la foto durante un buen rato, intentando averiguar cuándo se habían torcido las cosas exactamente. ¿Y qué debía hacer ahora? La noche era inusualmente tranquila para el puerto de la Luna. La lluvia, que no había cesado desde la mañana, había desanimado a los visitantes del restaurante, y la mayoría de los huéspedes habían optado por quedarse en sus habitaciones. Quincy se quedó más tiempo de lo habitual, comprobando las reservas para la semana siguiente. El Festival de las Artes de St. Cloud siempre atraía a muchos turistas, y el hotel estaba lleno. Se frotó las sienes, sintiendo que le empezaba a doler la cabeza. Los últimos días habían estado llenos de ansiedad y sospechas. Había empezado a fijarse en detalles que antes le habían pasado desapercibidos. La forma en que Peregrine evitaba responder directamente a las preguntas sobre finanzas. La frecuencia con que pasaba tiempo a solas con Talisa. Cómo había cambiado su tono al hablar del futuro del hotel. «Señora Larkspur, ¿no se encuentra bien?» La voz de Esma sacó a Quincy de sus cavilaciones. «Estoy bien, solo cansada», respondió ella forzando una sonrisa. «Puedes irte a casa, Esma. Yo mismo cerraré la oficina». «¿Estás segura? ¿Puedo quedarme?» «Vete», insistió Quincy con suavidad. «Saluda a tus nietos». Cuando Esma se marchó, Quincy se quedó quieta un rato, escuchando la lluvia tamborilear sobre el cristal. Luego recogió sus cosas y salió al vestíbulo del hotel. Hugh, el empleado de noche, la saludó con la cabeza desde detrás del mostrador de recepción. «Buenas noches, señora Larkspur. ¿Puedo pedirle un taxi?» La lluvia se había intensificado. «Gracias, Hugh, pero tengo coche». Al salir al aparcamiento, Quincy hizo una mueca al ver las gotas frías que le golpeaban la cara. Se subió rápidamente a su sedán plateado y encendió la calefacción. Normalmente le encantaba este momento del día, cuando por fin podía respirar y dejar atrás las preocupaciones del trabajo. Pero hoy la ansiedad no la abandonaba. Tardó 15 minutos en llegar a casa. Ella y Peregrine vivían en un barrio tranquilo a las afueras de St. Cloud, en una casa con un amplio porche y jardín. Quincy siempre había querido un hogar de verdad, no un piso encima de un hotel, como su abuela. Un lugar al que volver, cerrar la puerta y no pensar en el trabajo. Al llegar a la casa, se dio cuenta de que solo estaba encendida la luz del despacho de Peregrine. Así que ya estaba en casa, antes de lo habitual. Quizá la reunión con el inversor se canceló por la lluvia, pensó. Quincy abrió silenciosamente la puerta principal y salió al pasillo. Quería cambiarse de ropa antes de hablar con su marido. Había sido un día largo y se sentía agotada, física y emocionalmente. Al pasar por el estudio, oyó la voz de Peregrine. Estaba hablando por teléfono y no se había dado cuenta de su llegada.
La puerta estaba entreabierta y la voz de su marido sonaba claramente en el silencio de la casa. Todo va según lo previsto, dijo. Solo unas semanas más y estaremos listos para dar el siguiente paso. Quincy se quedó helado. Algo en su tono, una mezcla de secretismo y excitación, la hizo desconfiar. No, ella no sospecha nada, continuó Peregrine tras una pausa. Quincy está completamente absorta en el hotel, como de costumbre. No se da cuenta de nada a su alrededor. Sí, los informes están listos. Ya he hablado con el banco. Están interesados en el trato. Quincy sintió que un escalofrío helado le recorría la espina dorsal. ¿De qué clase de trato estábamos hablando? ¿Y por qué Peregrine hablaba de ello a sus espaldas? Talisa, escucha. La voz de Peregrine se hizo más suave, más íntima. Sé que estás preocupada, pero todo está bajo control. El hotel de Quincy pronto será nuestro, y por fin podremos estar juntos, sin tener que escondernos. El mundo alrededor de Quincy se congeló de repente. Talisa. Estaba hablando con Talisa, acerca de su hotel, sobre cómo se lo quitarían. El hotel de Quincy pronto será nuestro. Se apoyó contra la pared, sintiendo que sus rodillas se doblaban. Un solo pensamiento latía en su cabeza. Era cierto. Todas sus sospechas, todas sus preocupaciones se confirmaron en ese momento. Sé lo que prometí, continuó Peregrine, sin darse cuenta de que su esposa podía oír sus palabras. Y cumpliré mi promesa. Cuando el hotel sea nuestro, nos iremos de inmediato de St. Cloud. Empezaremos una nueva vida, tal como habíamos soñado. Una nueva vida resonó en la cabeza de Quincy. Sin ella, con Talisa, en el hotel que había pertenecido a su familia durante casi 100 años. El hotel que había salvado de la ruina poniendo toda su alma en él. Quería irrumpir en la oficina, gritar, exigir una explicación, pero algo la detuvo. Una voz fría y calculadora, tan parecida a la de la abuela Cordelia, le susurró: no muestres tus cartas, reúne información, actúa con seguridad. Peregrine se rió de algo que había dicho Talisa. Sí, querida, yo tampoco puedo esperar. Hasta mañana. Quincy se retiró en silencio hacia la puerta principal. Luego la abrió y la cerró ruidosamente como si acabara de entrar. «Peregrino», gritó, «ya estoy en casa». Ella lo oyó decir algo rápidamente en el receptor y terminó la llamada. «Estoy en el estudio», respondió él. Quincy respiró hondo, intentando que su voz sonara normal. «¿Cómo ha ido la reunión con el inversor?» Peregrine apareció en la puerta del despacho. Tenía su sonrisa habitual en la cara, pero ahora Quincy podía ver la falsedad en sus ojos. Era genial. Le interesa el proyecto. «¿Qué proyecto?», quiso preguntar, pero en lugar de eso asintió. «Me alegro de oírlo. Voy a darme una ducha. Ha sido un día muy largo». En el cuarto de baño, Quincy abrió el grifo y se sentó en el borde de la bañera, temblando. La conmoción por la traición de Peregrine era un dolor casi físico que la atravesaba. 8 años juntos, 6 años de matrimonio. Y todo ese tiempo, ¿qué? ¿Estaba planeando robarle el hotel? ¿O había empezado hacía poco, cuando apareció Talisa? Lágrimas calientes corrieron por sus mejillas, pero se las secó rápidamente. No, no era el momento de llorar. Más tarde, cuando estuviera sola, podría permitirse esa debilidad. Ahora necesitaba ser fuerte, pensar, planear. Después de su ducha, Quincy bajó a la cocina. Peregrine estaba sentado a la mesa con un vaso de whisky. ¿Quieres uno?, le ofreció alzando la botella. No, gracias. Estoy cansado. Me voy pronto a la cama. Quincy. Su voz era repentinamente suave, casi como al principio de su relación. ¿Te encuentras bien? Pareces tenso. ¿Cómo se atreve a fingir que le importa?, pensó ella, pero mantuvo una expresión neutra en el rostro. Estoy cansada. Mañana es un gran día en el hotel. Tengo que prepararme para el festival. Por supuesto, asintió. Has trabajado demasiado. Quizá deberíamos tomarnos unas vacaciones. ¿Ir a algún sitio los dos solos? ¿Así que puedes ir a mis espaldas? La mente de Quincy se agitó, pero ella solo sonrió. Tal vez después del festival. Quincy apenas durmió aquella noche. Se tumbó junto a su marido, escuchando su respiración constante, y pensó en lo que había oído. El hotel de Quincy pronto será nuestro.
¿Cómo planeaban hacer que eso sucediera? Ella era la única propietaria, y Peregrine no podía hacerse con el control del negocio sin su consentimiento. A menos que un pensamiento repentino la asaltó. ¿Y si no estaban planeando un engaño, sino algo más serio? ¿Y si estaban esperando el momento adecuado para... ¿qué? ¿Inculparla? ¿Hacer quebrar el hotel? ¿O algo aún peor? Se puso de lado, dando la espalda a Peregrine. No, no dejaría que arruinaran lo que ella había construido durante tanto tiempo. Pero primero necesitaba saber más, entender su plan. Y entonces ella encontrará una manera de detenerlos. Por la mañana, Quincy se despertó con la cabeza clara y una firme determinación. Hizo el desayuno como de costumbre. Sonrió a Peregrine cuando bajó a la cocina. Le habló del tiempo y de sus planes para el día como si nada hubiera cambiado. Hoy me voy temprano al hotel, dijo Peregrine, terminándose el café. Tengo que terminar mi informe trimestral. Claro, asintió Quincy. Te veré allí más tarde. Cuando la puerta se cerró tras Peregrine, ella permaneció sentada a la mesa, mirando fijamente a la nada. Luego se levantó bruscamente y entró en el despacho de su marido. No tenía más de una hora antes de tener que ir ella misma al hotel. El despacho de Peregrine estaba perfectamente ordenado, como todo lo que hacía. Quincy empezó a buscar metódicamente en los cajones del escritorio, en los armarios, en las estanterías. No sabía exactamente lo que buscaba. Cualquier pista, cualquier indicio de lo que planeaba su marido. En el último cajón del escritorio, encontró una carpeta con la etiqueta Puerto de la Luna, Reestructuración. Dentro había proyecciones financieras, algunos gráficos y cálculos. Quincy echó un vistazo rápido a los papeles, pero la mayoría contenía jerga financiera que no acababa de entender. Sin embargo, un papel le llamó la atención. Era una copia de la póliza de seguros de un hotel, uno mucho más grande que el que ella conocía. El seguro cubría no solo los riesgos habituales, sino también incendios, inundaciones y el derrumbe estructural del edificio. Y se suponía que los pagos de ese seguro irían... Quincy se quedó helado. El beneficiario en caso de pérdida total de la propiedad no era ni el hotel ni ella, sino una empresa llamada Asterix Holdings, de la que nunca había oído hablar. Rápidamente hizo una foto del documento en su teléfono y continuó su búsqueda. En otra carpeta encontró un borrador de contrato para vender el hotel Moon Harbor a la empresa Grand Plaza de Asher Willoughby, un importante competidor de la ciudad. El contrato no se había firmado, pero ya estaba completamente redactado. Una vez más, el vendedor no era Quincy, sino la misma empresa, Asterix Holdings. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo iba a vender Peregrine un hotel que no era de su propiedad? Quincy oyó el ruido de un coche que se acercaba y rápidamente volvió a dejar las carpetas. Al mirar por la ventana, vio un taxi. Talisa Winthrop salió de él. ¿Qué hace ella aquí? Quincy se apartó de la ventana, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Salió rápidamente del estudio y subió al dormitorio, logrando escapar antes de que Talisa entrara en la casa. A través de la puerta entreabierta, oyó que la contable llamaba a Peregrine. Entonces sonó el teléfono. «Peregrine, soy Talisa. Estoy en tu casa, pero no hay nadie». «¿Qué? Pero teníamos un trato. Está bien, iré al hotel». Quincy oyó el portazo. Esperó unos minutos, bajó las escaleras y miró por la ventana. El taxi con Talisa ya no estaba. Volvió al despacho y siguió buscando. En un cajón de material de oficina, encontró varias tarjetas de visita a nombre de Peregrine Larkspur con el título de CEO Asterix Holdings. En las tarjetas de visita figuraba la dirección de un apartado de correos en una ciudad vecina. Asterix Holdings existía, y Peregrine era su director. Quincy respiró hondo, intentando calmar los frenéticos latidos de su corazón. Las piezas del mosaico empezaron a encajar en su cabeza. Peregrine y Talisa habían creado una empresa fantasma. De algún modo planeaban transferir los derechos del hotel a esa empresa. Y luego, ¿qué? ¿Vender el Hotel Willoughby? ¿O algo más? Siguió buscando y en una carpeta de extractos bancarios encontró una cuenta a nombre de Asterix Holdings. Había casi $50,000 en la cuenta, dinero del que Quincy no sabía nada. ¿De dónde había salido? ¿De los fondos del hotel? De repente cayó en la cuenta. Había notado transacciones extrañas, reservas canceladas,
sobrecargos de los vendedores. Peregrine y Talisa estaban retirando sistemáticamente dinero del hotel a la cuenta de Asterix Holdings. Quincy cerró la carpeta y la dejó lentamente en su sitio. Le temblaban las manos, pero no de miedo, sino de rabia. No solo planeaban engañarla, ya le habían robado a ella, al hotel al que había dedicado su vida. Salió del despacho, cerró la puerta con cuidado y subió al dormitorio. Sentada en el borde de la cama, Quincy abrió su teléfono y empezó a mirar las fotos que había tomado de los documentos. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero algunos detalles aún se le escapaban. ¿Cómo planeaban exactamente Peregrine y Talisa hacerse con el control del hotel? ¿Qué iban a hacer después de que Asterix Holdings se hiciera con el hotel? Y lo más importante, ¿cómo podía detenerlos? Quincy cerró los ojos, recordando las palabras que su abuela le repetía a menudo. En los negocios no hay lugar para los sentimientos. Protege los tuyos por todos los medios. Pues bien, ella iba a proteger el suyo. Pero no solo protegerlo, vengarse. Peregrine y Talisa tenían que pagar por su traición. Quincy abrió los ojos y se levantó con decisión. No era momento para emociones. Tenía que actuar con frialdad y cálculo, igual que habían actuado ellos. Se vistió rápidamente y recogió sus cosas. De camino al hotel, hizo mentalmente una lista de cosas que hacer. 1. Averiguar más cosas sobre Asterix Holdings. 2. Comprobar todas las transacciones financieras del hotel de los últimos 6 meses. 3. Encontrar la forma de recuperar el dinero robado. En el hotel, Quincy siguió con su rutina normal. Saludaba al personal, charlaba con los huéspedes, comprobaba los preparativos del festival. Nadie habría sospechado que se estaba gestando una tormenta en su interior. Peregrine apareció alrededor del mediodía. Le dio un beso en la mejilla, como hacía siempre. «Te fuiste temprano», comentó. «Quería comprobar una cosa antes del festival», respondió Quincy con una sonrisa que le hizo doler la cara. «¿Cómo va el informe?» «Casi terminado. Por cierto, creo que deberíamos renegociar el contrato con Azurite. Puede que no sean los únicos que cobran de más». «¿Qué actor?», pensó Quincy. Hablaba de los sobreprecios que él mismo había organizado. «Claro, ponte a ello», dijo ella. «Confío en ti». Las palabras salieron automáticamente, por costumbre, pero ahora sonaban como una amarga ironía. Quincy llevaba todo el día representando un papel, el de esposa y mujer de negocios desprevenida. Sonreía a Peregrino, discutía con él los planes para el festival, incluso bromeaba con él durante el almuerzo. Saludaba con la cabeza a Talisa en el pasillo y le preguntaba cómo iban los informes financieros. Y en su interior empezaba a urdir un plan. Un plan que les haría arrepentirse de haberse atrevido a traicionarla. Un plan que no solo protegería el hotel, sino que volvería sus propias armas contra ellos. «El hotel de Quincy pronto será nuestro», dijo Peregrine. «No», pensó Quincy, mirando a su marido al otro lado de la mesa en la reunión. «Nunca será tuyo, porque no sabes con quién te estás metiendo». Cuando llegó a casa esa noche, se sentó ante su portátil y empezó a investigar sobre Asterix Holdings. La empresa se había constituido hacía solo 6 meses, más o menos cuando Talisa había llegado al hotel. Peregrine Larkspur figuraba como único director. No había más empleados ni oficinas, solo una dirección postal, una clásica empresa fantasma. Quincy cerró el portátil y miró por la ventana hacia el oscuro jardín. El bosque comenzaba detrás de la casa, y en el crepúsculo los árboles parecían centinelas silenciosos. «Protege a los tuyos por todos los medios», volvió a resonar en su cabeza la voz de su abuela. Sí, iba a defender el hotel y vengarse de los que intentaron robarlo. Peregrine regresó tarde, oliendo a vino y perfume que Quincy no usaba. No explicó nada, solo dijo que había cenado con un cliente. Ella asintió y siguió leyendo su libro. Cuando él subió, Quincy se quedó en el salón. Se quedó mirando la foto de la pared. Ella y Peregrine el día de su boda, felices y enamorados. Ahora aquella foto le parecía una burla, una distorsión de la realidad. Quitó la fotografía de la pared y la guardó en un cajón. En su lugar colgó una vieja foto de ella y su abuela Cordelia con el puerto de la luna, como telón de fondo. Un símbolo de lo que realmente importaba. Aquella noche Quincy durmió en el sofá del salón. No se atrevía a acostarse junto al hombre que la había traicionado tan cruelmente. Por la mañana,
ella diría que se quedó dormida leyendo un libro. Luego entraba en acción. Fría, calculadora, despiadada, como su abuela le enseñó, como lo exigía su legado. Quincy Tottenham se preparaba para la guerra. Quincy se despertó con la primera luz. El plan que se formó en su mente durante la noche en vela era simple y elegante. Ella no iba a hacer un escándalo o lanzar acusaciones. No, ella iba a ser sutil, apretando gradualmente el lazo alrededor de Peregrine y Talisa hasta que fueron atrapados en una trampa de la que no habría escapatoria. Peregrine la encontró en la cocina, donde preparaba café tan tranquilamente como si nada hubiera pasado. «¿No has subido al dormitorio?», comentó, intentando parecer preocupado. «¿Va todo bien?». «Me quedé dormido leyendo», se encogió de hombros Quincy. «No quería despertarte cuando me despertara». Le tendió una taza de café, la misma que había preparado cada mañana durante el resto de su vida juntos. Peregrine parecía un poco desconcertado por su tranquilidad, pero aceptó la taza con su sonrisa habitual. «Hoy es el gran día», dijo Quincy. «Es el comienzo del festival. El hotel está lleno». «Sí, va a ser una semana muy ajetreada», asintió Peregrine. «¿Estarás bien?». «Por supuesto», sonrió ella. «Siempre me las arreglo». Una hora más tarde estaban en el hotel. Quincy se sumergió de inmediato en su rutina habitual de recibir a los huéspedes, resolver pequeños problemas del personal y asegurarse de que la recepción de la noche estuviera lista. Nadie habría adivinado que tras esa fachada de eficiencia empresarial se escondía un frío cálculo. Hacia el mediodía, entró en su despacho y cerró la puerta. Sacó del bolso un pendrive que había comprado de camino a la tienda de electrónica. En él estaban los archivos que había preparado la noche anterior, pruebas falsas de fraude financiero, cuidadosamente enmarcadas para señalar a Talisa. Quincy introdujo el pendrive en su ordenador y copió los archivos en una carpeta oculta. A continuación, llamó al banco que prestaba servicios al hotel y les pidió que bloquearan el acceso a las cuentas de todo el mundo, excepto de ella misma, alegando sospechas de transacciones no autorizadas. Ese era el primer paso: aislar a Peregrine de las finanzas de Moon Harbor. El siguiente paso era reunirse con Esma. El viejo administrador que había trabajado bajo la abuela de Quincy era la única persona en la que podía confiar incondicionalmente. «Esma, necesito tu ayuda», dijo Quincy mientras cerraba la puerta del despacho. «Pero antes, júrame que lo que digas quedará entre nosotros». Esma frunció el ceño, pero asintió. «Por supuesto, señorita Tottenham. Sabe que puede confiar en mí». Quincy no se molestó en contar toda la historia. Se limitó a explicar que tenía razones para creer que Talisa y Peregrine estaban tramando algo contra el hotel. «Necesito que los vigiles», dijo. «Anota cuándo se encuentran a solas, de qué hablan, a quién llaman, pero hazlo con discreción». Esma apretó los labios. «Nunca confié en ese señor Larkspur», dijo en voz baja. «Y esa nueva contable, demasiada pintura en la cara y muy poca modestia». «Gracias, Esma». Quincy apretó la mano de la anciana. «Sabía que podía contar contigo». Después de comer, Quincy llamó a Talisa a su despacho. La contable entró con su habitual seguridad en sí misma, pero Quincy vio una sombra de preocupación en sus ojos. «¿Quería verme, señora Larkspur?» «Sí, Talisa», señaló Quincy la silla de enfrente. «Tengo algunas preguntas sobre unos documentos financieros». «Por supuesto, estoy dispuesta a responder». Talisa se sentó con las piernas cruzadas. Hoy llevaba un vestido rojo ajustado, demasiado brillante para el entorno de trabajo. Quincy abrió uno de los archivos que había preparado en el ordenador, un informe contable con errores deliberados. «Toma, el informe del mes pasado», dijo, girando la pantalla hacia Talisa. «Las cantidades no cuadran. Hay una diferencia de casi $10,000. Talisa se inclinó hacia la pantalla, con cara de sorpresa. «Qué raro», dijo. «Yo mismo comprobé el informe. Todo estaba en orden». «Parece que no», dijo Quincy con frialdad. «Quiero que averigües a dónde fue a parar ese dinero y me entregues un informe completo mañana por la mañana. Pero mañana es el primer día del festival y tengo mucho trabajo que hacer». «Es prioritario», la interrumpió Quincy. «Una cosa más, Talisa. He restringido temporalmente el acceso a las cuentas bancarias del hotel. Ahora todas las transacciones requieren mi aprobación personal». El rostro de la contable palideció ligeramente bajo la capa de maquillaje. «Pero, ¿y los gastos de explotación?».
Peregrine, mi marido está de acuerdo con esta medida, mintió Quincy. Después de descubrir estas discrepancias, decidimos reforzar nuestro control. Era mentira. Peregrine no sabía de los cambios todavía, pero Quincy quería plantar las primeras semillas de duda entre los cómplices. Que Talisa pensara que Peregrine tomó la decisión sin su conocimiento. Yo me ocuparé del informe, dijo Talisa, poniéndose en pie. Seguro que es solo un error de cálculo. Eso espero, respondió Quincy con una sonrisa gélida, porque la explicación alternativa sería mucho menos agradable. Sin Talisa, Quincy marcó el número de Obadiah Crump. Obadiah, necesito tu ayuda, dijo en cuanto contestó el abogado. Quiero llevar a cabo una auditoría secreta de las finanzas del hotel. ¿Puedes recomendarme a alguien de confianza? Por supuesto, Quincy, pero ¿qué está pasando? ¿Está relacionado con nuestra última conversación? Sí, respondió brevemente, pero aún no estoy preparado para hablar de los detalles. Búscame un buen auditor que sepa mantener la boca cerrada. Una hora más tarde, Peregrine llamó a la puerta de su despacho. La expresión de su rostro era una mezcla de desconcierto y fastidio. Quincy, ¿qué ocurre? Acabo de enterarme de que has bloqueado el acceso a las cuentas del hotel. Ella le miró con fingida sorpresa. Creía que Talisa le había explicado la situación. Hemos encontrado discrepancias en los estados financieros, bastante significativas. Hasta que podamos averiguar la causa, he decidido tomar precauciones. Peregrine se sentó frente a ella, con el rostro tenso. Tal vez quieras hablar de esto conmigo primero. Al fin y al cabo, soy el responsable de la parte financiera del negocio. Tienes razón, lo siento, fingió contrición Quincy. Actué por impulso. Es que la cantidad era muy grande y me entró el pánico. Volvió la pantalla del ordenador hacia él, mostrándole el mismo informe que le había enseñado a Talisa. ¿Lo ve? Han desaparecido casi $10,000, y eso solo en un mes. ¿Quién sabe cuántos errores más puede haber? Peregrine estudió el informe, con una profunda arruga en la frente. ¿Era obra de Talisa?, preguntó. Sí, ella fue la responsable de ese informe, dijo Quincy, observando atentamente la reacción de su marido. Qué raro, murmuró. Suele estar muy atenta a los detalles. Quizá estaba distraída, sugirió Quincy con una leve sonrisa. O distraída. Hizo una pausa deliberada, viendo cómo Peregrine se estremecía ante sus palabras. De todos modos, continuó, le he pedido que lo investigue, y también he contratado a un auditor externo para que revise todas nuestras finanzas de los últimos 6 meses. Es mejor estar tranquilos. ¿Un auditor? Ahora Peregrine parecía realmente preocupado. Quincy, ¿no crees que es una reacción exagerada ante un simple error de información? Tal vez, se encogió de hombros. Pero Moon Harbor es mi responsabilidad. Tengo que asegurarme de que todo esté en orden. Hizo hincapié en la palabra «mi» deliberadamente, y notó cómo los hombros de Peregrine se tensaban. Por supuesto, dijo tras una pausa. Hablaré con Talisa y averiguaré qué ha pasado. Gracias, sonrió Quincy. Sabía que podía contar contigo. Cuando Peregrine se marchó, se reclinó en su silla con una sensación de satisfacción. La primera parte del plan había funcionado. Ahora había tensión entre Peregrine y Talisa. Había sembrado la semilla de la duda y ya estaba empezando a brotar. El siguiente paso era intensificar esa tensión. Quincy abrió su programa de correo electrónico y creó una nueva dirección a nombre de concernedemployeemail.com. Desde esta dirección envió un correo electrónico a Peregrine. Señor Larkspur, trabajo en el hotel y he sido testigo del comportamiento sospechoso de la señora Winthrop. Ha estado copiando los registros financieros del hotel fuera del horario laboral. No sé lo que esto significa, pero sentí que usted debe saber. Por favor, no intente averiguar quién soy. Temo perder mi trabajo. Luego creó otra dirección y envió la carta a Talisa. Señorita Winthrop, escuché al señor Larkspur hablando con alguien por teléfono. Decía que la están utilizando como chivo expiatorio si algo va mal en Asterix Holdings. No sé lo que significa, pero creo que debería saberlo. Ten cuidado. Ambos correos fueron enviados desde ordenadores públicos en el vestíbulo del hotel, donde Quincy tenía acceso. Nadie pudo rastrearlos hasta ella. Por la noche comenzó la recepción inaugural del Festival de Arte. Moon Harbor estaba lleno de invitados, artistas, músicos, la élite de la ciudad. Quincy se reunió con ellos en el vestíbulo,
deslumbrante con un vestido de noche azul oscuro y pendientes de perlas, un regalo de su abuela, en las orejas. Peregrine estaba a su lado, tan impecable como siempre con su traje oscuro. Pero Quincy notó cómo su mirada se deslizaba inquieta por la sala de vez en cuando, deteniéndose en Talisa, que charlaba con los invitados en el bar. Parecía tensa, a pesar de su brillante sonrisa y su revelador vestido negro. ¿Va todo bien, cariño?, preguntó Quincy al saludar a los últimos invitados. Pareces distraído. Todo va bien, respondió. Solo pensaba en las discrepancias del informe. Hablé con Talisa y no puede explicar cómo sucedió. ¿En serio? Quincy fingió sorpresa. Qué raro. Es una profesional. Sí, raro, asintió Peregrine, y su mirada volvió a centrarse en Talisa. En ese momento se les acercó Asher Willoughby, el dueño del Gran Plaza, un hombre alto y corpulento, de sonrisa agresiva y ojos fríos. Quincy Peregrine, los saludó. Una gran bienvenida. Moon Harbor está en lo más alto, como siempre. Gracias, Asher, sonrió Quincy, aunque no sintió simpatía por su rival. Me alegro de que hayas podido venir. Nunca pierdo la oportunidad de ver el mejor hotel de la ciudad, dijo Willoughby, y Quincy captó una nota de envidia en su voz, sobre todo cuando pronto podría cambiar de propietario. Sintió que Peregrine se tensaba a su lado. Me temo que se equivoca, dijo ella con frialdad. El puerto de la Luna no está en venta. ¿No? Willoughby parecía realmente sorprendido. Qué extraño. Tenía una impresión diferente de nuestras discusiones preliminares. ¿Qué conversaciones?, preguntó Quincy, mirando a su marido. Peregrine intervino rápidamente. Escher se refiere a nuestra conversación general en la Cámara de Comercio. ¿Recuerdas? Expresó su interés por el hotel, pero le dejé claro que Moon Harbor no estaba en venta. Por supuesto, dijo Willoughby, aunque su mirada pasó de Quincy a Peregrine con evidente desconcierto. Debí de entenderlo mal. En cualquier caso, si alguna vez cambias de opinión, mi oferta sigue en pie. Cuando Willoughby dio un paso atrás, Quincy se volvió hacia su marido. ¿De qué oferta está hablando? No tengo ni idea. Peregrine se encogió de hombros, pero evitó su mirada. Ya conoces a Asher. Siempre está intentando expandir su imperio. Sí, lo sé, dijo Quincy. Por eso me sorprende que tuviera la impresión de que estábamos discutiendo la venta del hotel. Peregrine parecía cada vez más incómodo. Es solo un malentendido. Voy a comprobar si todo está en orden con el mantenimiento. Se alejó apresuradamente, y Quincy notó que no se dirigía al personal, sino a Talisa. Intercambiaron unas frases rápidas, tras lo cual ambos se miraron preocupados. Genial, pensó Quincy para sus adentros. La mención de Willoughby a la venta del hotel, que ella no había planeado, pero que le venía muy bien, puso nervioso a Peregrine. Estaba claro que no esperaba que un competidor hablara tan abiertamente de su trato. La recepción se prolongó hasta bien entrada la noche. Quincy desempeñó el papel de perfecta anfitriona, sonriendo a los invitados, resolviendo pequeños problemas, supervisando al personal. Pero en todo momento no perdió de vista a Peregrine y Talisa. Estaba claro que se evitaban en público, pero Quincy se fijó 2 veces en que intercambiaban miradas a través de la sala, preocupados, interrogantes. Algo pasaba entre ellos, y eso era exactamente lo que ella quería. Cuando los últimos invitados se hubieron marchado, Quincy subió a su despacho para consultar su correo electrónico antes de irse a casa. Una notificación de un nuevo mensaje parpadeó en la pantalla. De Talisa Winthrop, enviado hacía 10 minutos. Señora Larkspur, he comprobado el informe y he encontrado el origen de la discrepancia. Se trata de una serie de transacciones realizadas con el código de autorización de Peregrine. Estoy dispuesto a discutirlo con usted mañana por la mañana. Quincy sonrió. Sus documentos ficticios habían funcionado a la perfección. Talisa había encontrado exactamente las pruebas que Quincy quería que encontrara. Ahora el contable empezaba a sospechar de Peregrine. Rápidamente escribió una respuesta. Gracias, Talisa. Veámonos mañana a las 9. Y no le digas a Peregrine sobre esto todavía. Quiero ver las pruebas por mí misma en primer lugar. Luego consultó otro correo electrónico, la dirección desde la que había enviado la carta anónima a Peregrine. Había un nuevo mensaje. ¿Quién eres? ¿Qué sabes de las acciones de Talisa? Necesito más información. Peregrine mordió el anzuelo. Le preocupaba que su cómplice pudiera estar actuando a sus espaldas. Quincy no se molestó en responder.
Dejó que su preocupación creciera. En casa, Peregrine estaba inusualmente silencioso. Dijo que estaba cansado después de la recepción y subió temprano al dormitorio. Quincy se quedó en el salón, fingiendo leer pero en realidad planeando sus próximos pasos. Mañana se reuniría con Talisa y la convencería de que Peregrino planeaba convertirla en chivo expiatorio. Luego mencionará casualmente, en su conversación con Peregrino, que se ha dado cuenta del extraño comportamiento de Talisa. Finalmente plantará otro lote de documentos falsos, esta vez apuntando a un vínculo directo entre Asterix Holdings y Talisa, sin mencionar a Peregrine. El plan estaba funcionando mejor de lo que esperaba. Las semillas de la duda que había sembrado ya estaban empezando a brotar. Ella podía verlo en la postura tensa de Peregrine, en sus miradas preocupadas, en la forma en que evitaba responder directamente a sus preguntas. No habían pasado ni 2 días desde que escuchó su conversación con Talisa y ya empezaba a dudar de su cómplice. Y eso era exactamente lo que Quincy quería. Subió al dormitorio y vio que Peregrine ya dormía, o fingía dormir. Su teléfono estaba sobre la mesilla de noche. Quincy lo cogió en silencio y consultó los últimos mensajes. Unos cuantos mensajes de Talisa. Tenemos que hablar. Algo está pasando. Peregrine contesta. Es importante. Quincy sospecha algo. Organizó una reunión para mañana. Y el último, enviado hace una hora. Recibí una extraña carta anónima. Alguien sabe de Asterix. ¿Intentas asustarme? Quincy volvió a colgar el teléfono con una sensación de satisfacción. Su plan estaba funcionando. Talisa y Peregrine ya empezaban a sospechar el uno del otro. Ahora solo necesitaban intensificar esa desconfianza, llevarla a un punto de ebullición, y su alianza se disolvería por sí sola. Y entonces, cuando estuvieran debilitados por la sospecha mutua, ella asestaría el golpe decisivo. Pasaron 3 días que no se recordaron. Quincy puso metódicamente en marcha su plan, viendo cómo la grieta entre Peregrino y Talisa se convertía en un abismo. Plantó nuevas pruebas, difundió rumores a través de empleados de confianza, envió cartas anónimas, manteniendo constantemente una atmósfera de desconfianza mutua. Talisa evitaba claramente a Peregrino. Durante las reuniones generales, se sentaba lo más lejos posible de él, y era la primera en abandonar la sala cuando terminaba la reunión. Peregrine, por su parte, se ponía nervioso y desconfiaba. Se pasaba horas sentado en su despacho con la puerta cerrada, y cuando salía, parecía agotado e irritable. Pero Quincy sabía que eso no era suficiente. Necesitaba pruebas contundentes de su connivencia, algo que no solo arruinara sus planes, sino que pudiera servirle de palanca en el futuro. Y sabía exactamente cómo conseguirlo. En la mañana del cuarto día de su campaña encubierta, Quincy se reunió con Obadiah Crump y el auditor que había contratado, Prescott Cream, un hombre seco y pedante, con unos ojos que parecían fijarse en cada dígito de la columna. Las pruebas son irrefutables, dijo Prescott, exponiendo los documentos ante ella en una sala de conferencias reservada en el despacho de Obadiah para la más absoluta confidencialidad. En los últimos 6 meses se habían retirado unos $60,000 de las cuentas del hotel a través de cuentas ficticias y vendedores falsos. ¿Y todas estas transacciones pueden rastrearse hasta Asterix Holdings?, preguntó Quincy. Por supuesto, el dinero entró en la cuenta de Asterix de forma indirecta, pero la cadena de custodia está clara. El director de la empresa es su marido, Peregrine Larkspur, pero curiosamente, en los documentos bancarios también figura Talisa Winthrop como persona autorizada para las transacciones. Estaban actuando de común acuerdo. Obadiah sacudió la cabeza. Quincy, se trata de un delito grave. Malversación, fraude. Debes ir a la policía. Pero Quincy se limitó a sonreír. Todavía no. Tengo otros planes. Explicó su idea al abogado y este refunfuñó. Es arriesgado. Si algo sale mal, entonces iremos a la policía, terminó Quincy por él. Pero primero quiero darles la oportunidad de exponerse. De vuelta en el hotel, Quincy puso la parte final de su plan en acción. Creó un documento falso, una oferta de compra del Moon Harbor a una importante cadena hotelera por el triple del valor real del hotel. Adjuntó una nota manuscrita al documento. Peregrine, discútelo después del festival. Manténlo confidencial. K. Luego, esperando a que Peregrine se excusara para comer,
Colocó el documento en su escritorio de forma que fuera ligeramente visible bajo los demás papeles, lo suficiente para llamar la atención, pero no tan obvio como para parecer plantado. La segunda parte de la trampa que había preparado para Talisa. Quincy le envió un correo electrónico. Señora Winthrop, necesito transferir urgentemente una gran suma de dinero a la cuenta de un proveedor. Peregrine está ocupado, por favor ayúdeme con esto. Reúnase conmigo en mi despacho a las 17. Sabía que Talisa no podría resistir la tentación. La oportunidad de acceder directamente a las finanzas del hotel, sin la supervisión de Peregrine, era demasiado tentadora. A las 16:30, Quincy llamó a Peregrine. Querida, estoy teniendo problemas con el papeleo para el banco. ¿Podrías venir a mi despacho sobre las 17? Estoy ocupado, Quincy. ¿Quizás más tarde? Por desgracia, es urgente. Se trata de una transferencia importante para proveedores. Sabía que mencionar una suma importante llamaría su atención. De acuerdo, dijo tras una pausa. Estaré allí en 5 minutos. Lo último que había que hacer era asegurarse de que todo quedaba documentado. Quincy había instalado una cámara oculta en su despacho, apuntando a su escritorio y a su ordenador. También activó la grabación en su teléfono, colocándolo en el bolsillo de su chaqueta. A las 16:55, se sentó en su escritorio, abrió la aplicación bancaria de su ordenador y esperó. Talisa apareció primero, exactamente a las 17 en punto. Llevaba un estricto traje gris, una elección inusual para una mujer que prefiere los trajes de colores vivos. Parecía tensa, pero decidida. Señora Larkspur, ¿quería verme? Sí, Talisa. Quincy señaló la silla de enfrente. He tenido un problema con una transferencia. Tenemos que transferir $50,000 a un proveedor de inmediato, pero el sistema me da un error. ¿Podría ayudarme? Claro. Talisa se acercó al ordenador. ¿A qué proveedor tenemos que hacer la transferencia? Aquí tienes los datos. Quincy le entregó una hoja con información bancaria escrita a mano. Era un número de cuenta que había creado específicamente para esta transacción, una cuenta que podía rastrearse fácilmente. Talisa estudió los datos y Quincy vio que sus ojos se abrían ligeramente al ver la cantidad. ¿50,000? Es un pago inusualmente grande. Es un anticipo para la renovación del ala oeste, explicó Quincy. Peregrine debía hacerlo, pero no dejaba de aplazarlo. Notó que Talisa se ponía tensa al oír hablar de Peregrine. Genial, así que la desconfianza entre ellos ya había alcanzado el nivel adecuado. En ese momento llamaron a la puerta y entró Peregrine. Se detuvo al ver a Talisa ante el ordenador de Quincy. ¿Qué ocurre aquí?, preguntó cambiando la mirada de una mujer a otra. Ah, Peregrine, sonrió Quincy. Me alegro de que te unas a nosotros. Estaba pidiéndole a Talisa que me ayudara con la transferencia bancaria, de la que te estaba hablando. Peregrine se acercó, mirando la pantalla del ordenador. ¿Qué transferencia? No sé nada de ninguna transferencia de $50,000. ¿En serio? Quincy se hizo el sorprendido. Es extraño, porque fuiste tú quien insistió en el pago inicial para la renovación. ¿Qué renovación? Peregrine se estaba molestando. Quincy, no sé de qué estás hablando. Quincy notó que Talisa se alejaba sigilosamente del ordenador, con el rostro tenso. La trampa había funcionado. Ambos estaban confundidos y sospechaban el uno del otro. Espera, dijo Quincy, mirando a su marido con fingida preocupación. Si tú no ordenaste la transferencia, ¿quién me envió esas instrucciones en tu nombre? Sacó de un cajón del escritorio una carta falsificada de instrucciones de transferencia, supuestamente firmada por Peregrine. Talisa y Peregrine cogieron el documento al mismo tiempo, y sus manos chocaron. Yo no he escrito esto, dijo Peregrine, estudiando la carta. Es una falsificación. Pero parece tu letra, dijo Quincy. No es mi letra. Peregrine parecía ahora realmente preocupado. Alguien intenta engañarnos. Se volvió hacia Talisa. ¿Sabes algo al respecto? La contable palideció. Claro que no. La señora Larkspur me llamó para que la ayudara con la traducción. Eso es todo. Quincy observó su creciente pánico con fría satisfacción. Era el momento de revelar las cartas. Saben, dijo lentamente, creo que aquí está pasando algo extraño. Tal vez alguien está tratando de sacar dinero ilegalmente del hotel. Alguien que tiene acceso a las finanzas. Alguien como Asterix Holdings. El efecto fue inmediato.
Tanto Peregrine como Talisa se quedaron paralizados y sus rostros se volvieron blancos. ¿Qué? Dijo Peregrine. No sé a qué te refieres. Oh, creo que sí lo sabes, lo interrumpió Quincy con voz helada. Lo sé todo, Peregrine. Sobre la empresa que construiste a mis espaldas. Sobre el dinero que Talisa y tú robasteis del hotel. Sobre tu plan para apoderarte de Moonlight Harbor. Se volvió hacia Talisa. Y también sé lo de tu aventura. El Hotel Quincy pronto será nuestro, y por fin podremos estar juntos. Citó las palabras que había oído aquella noche. Talisa se puso aún más pálida, si eso era posible. Peregrine se adelantó, con el rostro contorsionado por la rabia y el miedo. ¿Me estabas espiando? No, simplemente fuiste demasiado descuidado, replicó Quincy con calma. Y demasiado confiado. ¿De verdad creías que podías robar lo que era mío y salirte con la tuya? Abrió un cajón del escritorio y sacó una carpeta. Aquí tienes pruebas de todas tus maquinaciones. Mi abogado ya tiene copias. Sé hasta el último céntimo que robaste. Cada transacción fraudulenta. Cada cuenta falsa. De repente Talisa se abalanzó hacia la puerta, pero Quincy estaba preparado. Ni se te ocurra, dijo fríamente. Seguridad ya ha sido alertada. Una llamada mía y os detendrán a las 2 hasta que llegue la policía. Talisa se detuvo, con los hombros caídos. No ha sido idea mía, susurró. Fue de Peregrine. Dijo que podíamos hacerlo, que nadie sospecharía nada. Peregrine se volvió hacia ella con furia. Cállate, no te atrevas a tomarla conmigo. Pero si es verdad, exclamó Talisa. Dijiste que con tu experiencia en finanzas podríamos saltarnos fácilmente todos los controles, que tu mujer estaba demasiado ocupada con el hotel para darse cuenta de lo que pasaba delante de sus narices. Y tú estabas encantado de ayudar, ¿verdad? Me espetó Peregrine. Sobre todo cuando te prometí una parte. Quincy observó su trifulca con sombría satisfacción. Su plan había funcionado a la perfección. Se habían peleado en cuanto sintieron el peligro y empezaron a culparse mutuamente. Ya basta, dijo por fin. Esto es lo que ocurre a continuación. Talisa, estás despedida inmediatamente. Tienes 1 hora para recoger tus cosas y abandonar el hotel. Si vuelvo a verte cerca de Moonlight Harbor, entregaré estos documentos a la policía. La contable asintió, con lágrimas en los ojos. ¿Y tú, Peregrine? Se volvió Quincy hacia su marido. Devolverás hasta el último céntimo que robaste. Luego firmarás los papeles del divorcio que mi abogado ya ha preparado. No recibirás nada, ni un céntimo, ni una parte del hotel, ni siquiera tus pertenencias de nuestra casa. El rostro de Peregrine se contorsionó de rabia. No puedes hacerme esto. Soy tu marido. Tengo derecho. Perdiste todos tus derechos en el momento en que decidiste robarme lo que me pertenece, le cortó Quincy. Considérate afortunado de que no esté llamando a la policía ahora mismo. No voy a firmar esos papeles, gruñó Peregrine. No puedes obligarme. Sí puedo, dijo Quincy con calma. Porque la alternativa es la cárcel. Tú eliges. Algo salvaje brilló en los ojos de Peregrine. De repente se lanzó hacia adelante, cogió la carpeta del escritorio e intentó arrancársela de las manos a Quincy. «Dámela», gruñó. «No dejaré que me destruyas». Quincy sujetó la carpeta con fuerza, pero Peregrine era más fuerte. Tiró con más fuerza y ella cayó hacia atrás, golpeándose contra la silla. La carpeta se le escapó de las manos. «Peregrine, no», gritó Talisa. «Estás empeorando las cosas». Pero él ya estaba revisando frenéticamente los documentos, haciendo trizas algunos de ellos. «¿Dónde están los originales?», preguntó acercándose a Quincy. «Sé que son copias. ¿Dónde están los documentos auténticos?» «En un lugar seguro», respondió ella poniéndose en pie. «En un lugar donde nunca los encontrarás. Siempre te creíste tan listo, tan perfecto. Quincy Tottenham, heredera de Moon Harbor. Y yo solo era el marido de una mujer de éxito, ¿no? Un hombre que perdió su carrera y tuvo que trabajar para su esposa». «Nunca pensé eso», dijo Quincy en voz baja. «Te amaba, Peregrine. Confié en ti». «No lo hiciste». Golpeó la mesa con el puño. «Siempre me menospreciaste. Siempre lo controlabas todo. El hotel siempre fue lo primero». «¿Y por eso decidiste robarlo?», preguntó Quincy. «¿Por eso tuviste una aventura con la primera mujer que te miraba con admiración?». Peregrine dio un paso hacia ella,
con el rostro contorsionado por el odio. Sí, por eso, porque quería algo que me perteneciera a mí y no a la familia Tottenham. La agarró por los hombros y la sacudió violentamente. ¿Te das cuenta de lo que es? ¿Ser siempre la segunda? ¿Una sombra del gran Quincy Tottenham? Peregrine, suéltame, dijo Quincy con calma, aunque el corazón le latía con fuerza en el pecho. Solo estás empeorando las cosas. ¿Peor? Se rió, y había algo aterrador en su risa. ¿Cuánto peor? Ya me lo has quitado todo. Mi reputación, mi orgullo, mi futuro. Sus dedos se apretaron con más fuerza, y Quincy hizo una mueca de dolor. Peregrine, basta, gritó Talisa. ¿Te has vuelto loco? No le prestó atención, con los ojos fijos en el rostro de Quincy. ¿Sabes qué es lo curioso? Una vez te quise de verdad. Pensé que seríamos compañeros, iguales, pero tú nunca me viste como un igual, ¿verdad? Sus manos se movieron de los hombros de Quincy a su cuello. ¡Peregrine! Talisa sonaba realmente aterrorizada. ¡Para! Era como si no lo hubiera oído. Sus dedos empezaron a apretar la garganta de Quincy, y ella sintió que se le hacía difícil respirar. Pero incluso en ese momento, no dejó que el miedo la dominara. En lugar de dejarse llevar por el pánico, metió la mano en el bolsillo y pulsó el botón de emergencia de su teléfono. Casi al instante, la puerta del despacho se abrió de golpe y entraron dos guardias a los que Quincy había ordenado con antelación que estuvieran preparados. «¡Señora Larkspur!», exclamó uno de ellos al ver lo que ocurría. Se precipitaron hacia adelante y apartaron a Peregrine de Quincy. Este intentó resistirse, pero los guardias lo sujetaron con firmeza. «Llamad a la policía», dijo Quincy frotándose la garganta. «El señor Larkspur acaba de atacarme. Y por cierto, todo esto está grabado». Señaló una cámara oculta en un rincón del despacho. La cara de Peregrine se contorsionó de asombro y desesperación. Se desplomó en los brazos de los guardias, dándose cuenta de repente de la trampa en la que había caído. Su intento de atacar a Quincy había sido exactamente lo que ella necesitaba. Ahora tenía pruebas fehacientes de su agresión para utilizarlas contra él en los tribunales. «Tú planeaste todo esto», susurró, mirándola con una mezcla de horror y admiración involuntaria. «Desde el principio, querías que estallara. Solo te estaba dando la oportunidad de mostrar tu verdadera cara», replicó Quincy con frialdad. «Y no me decepcionaste». Se volvió hacia Talisa, que estaba desplomada contra la pared con una expresión de horror en el rostro. «En cuanto a usted, señorita Winthrop, puede irse, pero recuerde mis condiciones. No vuelva a acercarse a este hotel». Talisa asintió, lanzó una última mirada asustada a Peregrine y salió por la puerta. 15 minutos después llegó la policía. Quincy explicó con calma la situación. Mostró la grabación de la cámara y las marcas en su cuello. Peregrine había sido detenido por agresión, y cuando la policía vio los documentos financieros destrozados en el suelo, se interesó también por ese aspecto del caso. «Tengo motivos para creer que mi marido cometía fraude financiero a través de una empresa fantasma llamada Asterix Holdings», dijo Quincy a la gente. «Puedo aportar todas las pruebas». Mientras sacaban a Peregrine esposado del despacho, se detuvo y miró a Quincy. «Te vas a arrepentir», dijo en voz baja. «Esto no ha terminado. Es el final para ti», replicó. «Moon Harbor nunca será tuyo. Jamás». Bajó la cabeza y los policías se lo llevaron. Quincy se quedó sola en su despacho. Se acercó a la ventana y miró hacia el patio del hotel, donde una fuente borboteaba suavemente en el crepúsculo vespertino. Se estaba celebrando el Festival de Arte y los huéspedes de Moon Harbor no sabían nada del drama que había tenido lugar en el despacho de la propietaria. Ella había ganado, defendió su legado, vengó a los que intentaron arrebatárselo, pero la victoria dejaba un sabor amargo. 8 años de relación, 6 años de matrimonio, todo resultó ser una mentira. El hombre al que había amado, el hombre con el que había compartido su vida, había resultado ser un traidor. Quincy respiró hondo y enderezó los hombros. Podía soportarlo. Siempre lo había hecho. La semana siguiente al arresto de Peregrine pasó como un borrón. Quincy había funcionado como un piloto automático, recibiendo a los huéspedes, ocupándose de los problemas cotidianos del hotel, celebrando reuniones con el personal. Por fuera seguía siendo la misma mujer de negocios fría y serena,
pero por dentro le asaltaban sentimientos encontrados. Talisa desapareció de St. Cloud al día siguiente. Quincy se había enterado por la recepcionista del hotel vecino, donde la contable se había trasladado tras su despido. Había pagado y tomado un taxi con destino desconocido, sin dejar datos de contacto. Era lo mejor. Quincy no quería volver a ver a la mujer que le había robado no solo el dinero del hotel, sino también el corazón de su marido. Peregrine permaneció bajo custodia. Los cargos eran graves: asalto, fraude, malversación, intento de robo mayor. La policía encontró los documentos de Asterix Holdings y se quedó atónita ante la magnitud de la estafa. Resultó que Peregrine y Talisa no solo estaban desviando dinero del hotel, sino que también estaban preparando el terreno para un fraude aún mayor: falsificar documentos para un cambio de propiedad tras un supuesto accidente en el hotel que les habría reportado un enorme desembolso del seguro. Obadiah Crump visitaba a Quincy todos los días, manteniéndola al corriente de los procedimientos judiciales. Se enfrenta a un mínimo de 7 años, dijo el abogado, frotándose la barbilla, sobre todo teniendo en cuenta que la agresión fue grabada por las cámaras. Su abogado probablemente intentaría llegar a un acuerdo con él, pero aún así estaría en la cárcel. Quincy asintió, asimilando la información, pero emocionalmente se sentía entumecida. Había ganado, protegido su legado, castigado a los traidores. ¿Por qué no se sentía realizada? Por las tardes, después de cerrar la oficina, subía a la azotea del hotel, donde había un pequeño jardín que había instalado su abuela. Quincy se sentaba en un banco entre las macetas de flores y contemplaba las luces de St. Cloud, sumida en el recuerdo y la reflexión. Aquí, a solas consigo misma, podía confesar lo que había estado ocultando a todo el mundo. Su victoria se sentía vacía. Sí, había salvado el hotel, pero había perdido al marido al que una vez amó a pesar de todo. ¿Cómo podía acabar su historia de amor con tanta traición y odio? Una de esas noches, Esma la encuentra en la azotea y le informa de que hay una visita esperando abajo. Dice llamarse Ophelia Larkspur. Afirma que es la hermana de su marido. Quincy enarcó las cejas, sorprendida. Sabía que Peregrine tenía una hermana, pero en todos los años que llevaban casados nunca la había visto. Rara vez mencionaba a su familia, y cuando Quincy le preguntaba, él respondía con evasivas, haciéndole saber a ella que el tema estaba cerrado. «Llévala a mi despacho», dijo Quincy. Enseguida bajo. Ophelia Larkspur estaba esperando, sentada en una silla con el respaldo perfectamente recto. Se parecía a Peregrine. Los mismos ojos grises, las mismas líneas en la barbilla, pero su rostro parecía más suave, más amable. Parecía tener unos 40 años, algunos más que su hermano. «Señora Larkspur», se levantó al entrar Quincy. «Gracias por aceptar recibirme. Me doy cuenta de lo inapropiada que es mi visita después de todo lo que ha pasado». «Por favor, llámeme Quincy», respondió estrechando la mano que le tendía. «Y sí, estoy un poco sorprendido. En 6 años de matrimonio, Peregrine nunca te ha invitado a visitarme». Ophelia sonrió con tristeza. «Mi hermano y yo no nos hablamos desde hace casi 10 años. Hasta ayer». «¿Lo visitaste en la cárcel?», adivinó Quincy. «Sí, su abogado me llamó. Dijo que Peregrine me había pedido que fuera. Fue complicado, pero decidí que tenía que verlo. Y entonces me di cuenta de que tenía que verte a ti». Quincy señaló la silla. «Siéntate. ¿Le apetece un café? ¿O quizá un té?» «Té, si me lo permites». Ophelia volvió a sentarse, acomodándose cuidadosamente los pliegues de la falda. Quincy llamó a Esma y le pidió que trajera té. Luego se sentó frente a su invitada. «¿Por qué querías verme?». Ophelia guardó silencio, como si estuviera reflexionando. «No he venido a justificar a mi hermano. Lo que hizo fue imperdonable. Pero creo que mereces conocer toda la historia. Entender qué lo llevó a esto». Quincy reprimió el impulso de decir que no le importaba qué había llevado a Peregrine a traicionarla. Pero algo en el rostro de Ophelia, sinceridad, dolor, determinación, la hizo guardar silencio y limitarse a asentir. «Nuestra familia era dueña de una cadena de hoteles», comenzó Ophelia. «No tan grande como el Grand Plaza de Willoughby, pero con bastante éxito. 5 hoteles en distintas ciudades. Nuestro padre construyó el negocio desde cero,
invirtiendo todo lo que tenía. Esma trajo té, un exquisito juego que Quincy solía conseguir para invitados especiales. Ofelia dio las gracias con una inclinación de cabeza y continuó. A Peregrine le fascinaba el negocio de la hostelería desde que era un niño. Siguió los pasos de su padre, absorbiendo cada palabra. Su padre lo preparó como su sucesor, tenía grandes esperanzas puestas en él. Y entonces todo se vino abajo. Tomó un sorbo de té y Quincy notó que le temblaba la mano. ¿Qué ha ocurrido?, preguntó en voz baja. Uno de nuestros gerentes resultó ser un estafador. Llevaba años sacando dinero del negocio, y cuando llegó la recesión y los auditores empezaron a escudriñar, todo salió a la luz. Pero para entonces ya había desaparecido con millones de dólares. Papá no podía pagar sus préstamos, por lo que los bancos se lo llevaron todo. Los 5 hoteles, la casa en la que crecimos. Todo. Ofelia dejó la taza sobre la mesa, con los ojos nublados por los recuerdos. Padre no sobrevivió a la vergüenza. Tuvo un ataque al corazón cuando la finca vino a embargar. Murió en brazos de Peregrine. Entonces tenía 22 años, un poco menos que tú cuando heredaste Moon Harbor. Quincy sintió que algo se le oprimía en el pecho. Nunca había oído la historia. Peregrine le había contado que su padre había muerto hacía mucho tiempo, pero nunca había mencionado las circunstancias. Su madre se deprimió, continuó Ofelia. Un año más tarde, ella también murió, formalmente de neumonía, pero en realidad de un corazón roto. Peregrine se culpó a sí mismo. Pensó que debería haber detectado el fraude, haber evitado el colapso. Se parecía tanto a su padre, el mismo perfeccionismo, el mismo orgullo. Perder el negocio familiar había roto algo en él. Después de aquello, juró que algún día recuperaría lo que pertenecía a nuestra familia, que volvería a ser el dueño del hotel. Se convirtió en su obsesión, su forma de redimirse ante su padre. Quincy exhaló lentamente. Muchas cosas tenían sentido ahora. La obsesión de Peregrine por Moonlight Harbor, su entusiasmo inicial por desarrollar el hotel, su alienación gradual cuando se dio cuenta de que nunca sería propietario de pleno derecho. Cuando le conocí, trabajaba como asesor financiero, explica. Nunca mencionó el negocio familiar. Porque le daba vergüenza, respondió Ofelia. Tras la quiebra, juró que nunca volvería a ser un perdedor. Se puso a trabajar en finanzas para entender exactamente cómo les habían defraudado. Cambió su círculo social, creó una nueva historia de vida. Incluso dejó de hablarme. Yo era un recordatorio demasiado obvio del pasado. Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. Cuando te conoció a ti, la dueña de un hotel de éxito, le pareció una señal del destino. Una forma de volver al mundo del que una vez había sido desterrado. Estoy segura de que al principio te quería de verdad, pero poco a poco su antiguo trauma, su obsesión por reclamar lo que pertenecía a la familia Larkspur, se apoderaron de él. Quincy recordó las palabras que Peregrine había lanzado con rabia. Quería algo que me perteneciera a mí, no a la familia Tottenham. Ahora adquirían un significado nuevo y más profundo. No lo estoy excusando, repitió Ofelia. Lo que hizo fue una traición, un crimen, pero me pareció importante que conocieras los antecedentes, que te dieras cuenta de que no fue algo personal. Era su lucha contra los fantasmas del pasado, no la tuya. Terminó su té y dejó la taza con cuidado. Peregrine me pidió que te diera algo. Ofelia abrió el bolso y sacó un sobre. Es el acceso a la cuenta de Asterix Holdings. Hay unos $60,000 en ella, el dinero que él se llevó del hotel. Quiere que se lo devuelvan. Quincy cogió el sobre, sintiendo una extraña mezcla de emociones. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no intentó recuperar el dinero antes? Creo que el arresto lo puso sobrio, respondió Ofelia. Cuando las cosas se desmoronan, empiezas a verlas de otra manera. Se dio cuenta de que estaba repitiendo el destino del mismo gerente que una vez destruyó nuestra familia. Se levantó para marcharse. Tengo que irme. Ya te he hecho perder bastante tiempo. Solo piénsalo. No por el bien de Peregrine, sino por el tuyo. A veces la comprensión puede ayudarte a sanar. Quincy acompañó a Ofelia hasta la puerta del estudio. Gracias por venir, dijo. Eso aclara las cosas. Después de que su invitada se marchara, permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando las luces nocturnas del hotel. La historia que le había contado Ofelia no cambiaba los hechos. Peregrino la había traicionado,
Había intentado robarle lo que más apreciaba, la había engañado con su empleada. Pero añadía contexto, profundidad, una explicación de los motivos más allá de la simple codicia o la venganza. Quincy volvió a su escritorio y abrió el cajón donde guardaba una vieja fotografía, ella y su abuela con el puerto de la luna como telón de fondo. Junto a ella había otra, ella y Peregrine, el día de su boda, que había descolgado de la pared de la casa tras enterarse de su traición. Dos instantáneas, dos herencias, una de la familia, la otra de un matrimonio roto. Ambas la definían, daban forma a su historia. A la mañana siguiente, llamó a Obadiah Crump. «Quiero reunirme con el abogado de Peregrine», dijo. «Hay cosas que tenemos que discutir». La reunión tuvo lugar en el despacho del abogado, un terreno neutral. El abogado de Peregrine, Bertram Slate, parecía agotado pero mantenía una actitud profesional. «Mi cliente se enfrenta a un grave castigo», dijo tras los saludos formales. «Pero si la señora Larkspur acepta retirar los cargos de agresión». «No retiraré los cargos», interrumpió Quincy. «Lo que hizo Peregrine merece ser castigado. Pero estoy dispuesto a declarar ante el tribunal que no creo que sea necesaria la pena máxima. 7 años es demasiado tiempo para un primer delito». Slade parecía sorprendido. «Eso es inesperadamente generoso por su parte. ¿Puedo preguntar por qué?» Quincy miró a Obadiah, que asintió con aprobación. «Digamos que he obtenido nueva información que me permite situar la situación en un contexto más amplio. No cambia lo que ocurrió, pero sí afecta a mi actitud hacia el castigo». «Ya veo», asintió Slade. «Bueno, eso mejora considerablemente la posición de mi cliente. Si hace esa declaración, podemos conseguir que la condena se reduzca a 3 o 4 años, quizá incluso menos». Tras la reunión, Obadiah detuvo a Quincy fuera del edificio. «¿Está seguro de que está haciendo lo correcto? Después de todo lo que ha hecho». Miró con nostalgia hacia la calle, donde la gente se apresuraba en sus quehaceres bajo el brillante sol primaveral. «No le perdono, Obadiah, ni tampoco olvido, pero la venganza nunca es satisfactoria. Mi abuela solía decir que el castigo se ajuste al crimen, ni más ni menos. Creo que hay sabiduría en ello». El abogado la miró detenidamente. «Has cambiado, Quincy. ¿Te has vuelto más suave?» «No», sacudió la cabeza. «Acabo de darme cuenta de algo importante. La venganza, aunque solo sea venganza, requiere demasiada energía. Y tengo un hotel que dirigir». En las semanas siguientes, Quincy se sumergió de lleno en su trabajo. Contrató a una nueva directora financiera, una mujer con una reputación impecable y 20 años de experiencia en grandes hoteles. Realizó una auditoría completa de todos los sistemas de Moon Harbor, mejoró la seguridad y actualizó los procedimientos de control financiero. Pero lo más importante es que empezó a pensar en el futuro, en cómo veía el hotel dentro de 5, 10 o 20 años, en el legado que dejaría. Una tarde, sentada en su despacho después de cerrar la oficina, sacó un papel y escribió: «El futuro de Moon Harbor». Bajo ese título, empezó a esbozar ideas, expandirse al edificio de al lado, el mismo del que había hablado Talisa, pero ahora legalmente. Crear una galería de arte en el vestíbulo, asociarse con una escuela de cocina local para renovar el restaurante. Era un plan no solo para sobrevivir, sino para prosperar. Un plan que requería valor, visión y quizás socios, pero socios de verdad, no traidores. Quincy recordó las palabras de Ofelia de que Peregrine siempre había soñado con reconstruir el imperio hotelero de su familia. Su sueño se había visto distorsionado por el trauma y la obsesión, pero en el fondo era algo comprensible. El deseo de continuar con el negocio familiar, de dejar su huella. Lo mismo que impulsaba a la propia Quincy. Se reclinó en la silla y miró la foto de su abuela. «He protegido su legado», susurró. Ahora era el momento de crear el suyo propio. Esma llamó a la puerta interrumpiendo sus cavilaciones. «Señorita Tottenham, tiene visita. Dice que tiene una cita». Quincy sonrió al oír que Esma utilizaba su nombre de soltera. La recepcionista había vuelto inmediatamente a él tras el arresto de Peregrine, como si Larkspur nunca hubiera existido. «Sí, espero a Yasmina Chávez», dijo Quincy. «Hágala pasar, por favor». Yasmina era propietaria de una pequeña cadena de hoteles boutique en la costa oeste. Quincy la había conocido en un congreso de hostelería hacía unos años
y siempre había admirado su forma de hacer negocios. Innovadora pero respetuosa con la tradición. Ahora que Quincy estaba pensando en expandirse, Yasmina parecía la socia perfecta para discutir las posibilidades. Unos minutos más tarde, una elegante mujer de mediana edad, de vivaces ojos castaños y sonrisa confiada, entró en el despacho. Quincy le tendió la mano. Me alegro de ver por fin al legendario Moon Harbor. Bienvenida, Yasmina, le estrechó la mano Quincy. Espero que te quedes unos días para conocer bien el ambiente. Será un placer. Tu sugerencia de una posible asociación suena intrigante. Quincy sonrió y señaló una silla. Siéntate. Hablemos del futuro.